Saludos, aquí tomándome mi cafecito para escuchar qué nos dice el analista político y repúblico Alberto Franceschi. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Bien hallado, amigo de Napoleón, ¿cómo le va? Bien, bueno, te llamaba para que nos expliques con el coronavirus y ahora con lo de Ucrania y Putin, cómo anda el mundo y después cómo anda Venezuela, cómo ves que la situación. Te escuchamos. Bien, bien, Napoleón, creo que hay que intuir por lo menos, y no explicar plenamente, porque esto es un tema demasiado complicado, largo y quizás no nos permita hacer nuestro nivel de conocimiento, que el mundo entró en una etapa política nueva. Esto ya no es el mundo de la posguerra del 45 a 1991, cuando hay un hecho que modifica a su vez lo que se llamó la Guerra Fría, que fue el derrumbe de la Unión Soviética y de todo su bloque político-militar, del Pacto de Varsovia, y que lo marcó inmediatamente la insurgencia de China con su candidatura a potencia mundial de igual nivel que Estados Unidos, rivalizando Rusia con una reinvención prácticamente de la ofensiva militar desde el ángulo más peligroso y posible de aplastar a otro, que es el ángulo nuclear y de alta sofisticación de los nuevos misiles hipersónicos, etcétera. El mundo entró desde los años 90, entonces, en una nueva situación a partir del derrumbe de la URSS, que fue aprovechado rápidamente para convertir el mundo en una realidad unipolar de la hegemonía norteamericana y su aliado europeo, pues, de la OTAN europea. Allí, pues, experimentaron hasta, imagínate tú, inició la invasión a Yugoslavia, que era un aliado cercano, por lo menos Serbia, pues, de la Rusia eslava, y vemos entonces que toda Europa y todo el mundo conoce una convulsionada situación de rápidas iniciativas que toma la potencia imperial dominante que eran los Estados Unidos. Eso llegó a su fin. Llegó a su fin porque es tal el despegue de la economía china como aspirante al liderazgo económico mundial y en la recomposición de Rusia como potencia eje de lo que se llama Eurasia, o sea, Europa Oriental y esa parte europea de Asia, en la parte rusa, pues que entra en el escenario mundial con una redoblada presencia militar, sobre todo, y abastecedora de materias primas, en particular petróleo y gas, que no es que desplace plenamente a los países árabes, sino que entra a disputarle a Estados Unidos la influencia sobre Europa Occidental e hizo de Alemania casi rehén del mercado energético ruso, por cuanto sin el gas ruso, toda Europa Oriental y parte de la Europa Central también, y en particular Alemania, se hicieron dependientes plenamente del gas ruso. Y había construido ya un gasoducto que entró en funcionamiento y el otro que estaba funcionando hace varios años, y el segundo, el Nord Stream 2, que amenazaba con hacerse total la omnipresencia de la energía rusa en el ámbito de Europa Occidental. Pues bien, llega a Estados Unidos y dice, esto no puede seguir así, y empieza a tratar de hostigar e impedir ese desarrollo. Mucha gente o no sabe o no quiere saber lo que ocurrió en Ucrania. En Ucrania hubo un plan, digamos, cada vez más audaz de parte de las potencias europeas y de Estados Unidos ¿cómo se llama?, en invertir en armamento y en desestabilización en Ucrania, hasta hacerla un problema para Rusia y ahora una pieza del gran plan de hostigar a Rusia, no para, digamos, difícilmente sea para desalojar a Rusia de toda esa parte de su propio mar Negro, sino para desangrar a Rusia. Por eso la guerra de Ucrania, que empezó no ahora, sino hace ya 8 o 9 años, cuando la guerra civil del Donbass, es decir, la parte
oriental de Ucrania, bueno, el gobierno que liquidan en la Plaza Maidán, que fue una insurrección de aquellas revoluciones, digamos, de las primaveras esa, que llegó hasta Maidán. Hubo la primavera de Maidán, es una insurgencia en una plaza pública de ese nombre allí en Kiev, en la capital ucraniana, y desde entonces y hubo un relevo del poder, sacaron a Yanukovych, que era un presidente prorruso, y se ha instalado una nueva casta política en Ucrania dominada, bueno, una gente creerá que esto es propaganda de Putin o lo que sea, se instaló una jerarquía nazi en Ucrania, nazi, de origen nazi. El batallón Azov, que es la posición dominante en el ejército ucraniano, es el llamado batallón Azov, que es una coalición de fuerzas pro-nazis que tienen como ídolo, como bandera histórica, al señor Bandera, que era un aliado muy cercano a Hitler en la invasión a Rusia y en la estabilización, así fuese por poco tiempo, del régimen nazi en Ucrania en los años de la Segunda Guerra. Bien, pero eso, según tu punto de vista, justifica la invasión rusa a Ucrania. Yo no digo que la justifique o no, yo digo que la explica. Porque la bandera rusa es, hay que desnazificar a Ucrania, dicen ellos. Hay que tratar de reventar el Estado artificial que se creó a la salida de... Por eso es importante lo del derrumbe de la Unión Soviética el año 91, porque es del descuartizamiento de aquella Ucrania y de aquel tinglado de fuerzas militares del Pacto de Varsovia, que surge una Ucrania que puede ser usada por Occidente o por Estados Unidos o por Europa como una pieza de desestabilización de lo que quedó de ese pacto, que era la fuerza rusa. Rusia se recupera. Pero puede ser usada por unos o por otros, pero hay que se dejen usar también. Pero hay una cosa también que en con la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, que solamente hay pocos países que realmente son comunistas de verdad, porque los otros son capitalistas, empezando por China. ¿Cómo se llama? Se quedó un acuerdo de que se llegó a un acuerdo de que la OTAN no iba a participar en los países limítrofes a Rusia. Y aparentemente ellos violaron, es decir, la gente de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, aparentemente, es lo que dicen, violaron ese acuerdo. Sí. Ahora, hay una cosa que no puede prestarse a equívoco, como Napoleón. Rusia es más capitalista que China. Rusia es tan capitalista como cualquier país capitalista de Occidente. Sí, hay muy pocos países capitalistas comunistas. Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y ¿quién más? A ver, Napoleón, en honor a la verdad, tampoco Venezuela es comunista. Ese es una melcocha de delincuentes y bicharracos estatistas que es un narcoestado, engendrando su autodestrucción. Sí, es un narcoestado. No de políticos, sino de delincuentes. Es más preciso, un narcoestado que un estado comunista. Pero termina la idea que tiene que ver con la situación mundial. Vamos a llegar. Creo que el coronavirus y la guerra en Ucrania aceleró lo que ya era un hecho en cuanto a cómo estaba cambiando el mundo y cómo se estaba dividiendo el mundo, ¿no? Sí, bueno, lo del coronavirus no puede tomarse... Eso es accidental y es una gran manipulación del globalismo al mismo tiempo. Es las Naciones Unidas como ariete de toda esta política. Pero es ambiguo porque, por ejemplo, hay una diferencia sustancial entre países maniáticos de lo del coronavirus y los propios Estados Unidos donde vivimos, donde te consta que la administración Trump pues, resistió pues, esa tendencia propia de los demócratas de hacer del coronavirus el eje de la política, de la economía, de las instituciones, etc. Es un accidente más que una política que haya hecho otra cosa que desordenar. Bueno, yo no he dicho que es parte de la política. Quiero decir que lo que sucedió con el coronavirus y lo que está sucediendo
con esta guerra en Crimea, que acelera algo que el mundo ya empezaba a ver, a sentir y a cambiar. Sí, pero bueno, no estamos en contradicción, Napoleón, solamente constatamos énfasis diferentes. El énfasis fundamental para mí es que Europa occidental, afiliado a la OTAN, que la ampliaron, como tú bien recordabas, en toda esa dimensión totalizante que sigue todavía con el ingreso de Suecia y de Finlandia, que es resistida ahora un poco por las consecuencias que trae por la propia Turquía, que siendo miembro de la OTAN no acepta a Suecia porque es la potencia que asila pues, a muchos opositores políticos kurdos de Turquía, que dominan o digamos subvierten sus fronteras sur. Bien, esa OTAN beligerante era lo que más o menos éramos testigos de eso, pero no era al punto beligerante de convertirse ahora en una potencia completa hostil. Y la clave de eso era Alemania, que jugaba un rol, si no neutral, por lo menos bastante de segundo orden en esa OTAN, hasta que la invasión la presencia rusa en Ucrania y por presión de Estados Unidos les han llevado a volver a sus grandes presupuestos militares y a hacerla beligerante, incluso tratando de ser beligerante contra Rusia en lo del gas, pero no puede porque sencillamente si cortan el gas ruso en Alemania se derrumba todo. Se derrumba la economía alemana y se derrumba la economía europea, que depende una buena mitad de la fortaleza de Alemania y la fortaleza. Pero ¿hacia dónde crees que vamos? Vamos hacia un caos cada vez mayor, a una beligerancia político-militar cada vez mayor entre el bloque euroasiático de Rusia y de China, y que, bueno, tiene varios puntos congelados, en particular el sudeste asiático y la propia mar meridional de China, allí la propia Taiwán como pieza clave de toda esa estabilidad, y hay, a veces se nos olvida que el mundo no es Europa, el mundo es mayoritariamente favorable, si no a Moscú, por lo menos a que la OTAN no sea hegemónica en el mundo. Y tú tienes a toda África fuera de este pleito, ¿cómo se llama? Europeo, y tienes también a América, a Hispanoamérica, chico, empezando por México, Brasil incluso, que es aliado ahora, o semi-aliado ruso, Argentina, que está también buscando los créditos chinos, etcétera, y la presencia beligerante de China en su economía. La India, todo el mundo musulmán, todo eso está del lado o neutralizado por China y por Rusia. De manera que cuando creemos que el mundo ahora se hizo totalmente pro-yanqui, bueno, está bien, son pro-yanqui la OTAN, pero más nada. ¿Y hacia dónde va o está yendo América Latina? América Latina es uno de esos continentes en disputa que mientras no se den pasos cada vez más firmes hacia su inclinación pro-rusa o pro-china, bueno, pueden seguir como un terreno de disputas en el terreno diplomático y sobre todo en el terreno comercial. Esa guerra comercial la está ganando China. Ya eso no es la parte rusa, ¿ves? Es la parte china, la beligerante, sobre todo contra Estados Unidos en este continente. Pero es un hecho que el mundo se va a la llamada multipolaridad. Ya no es la unipolaridad norteamericana europea que dominaba el mundo entero, sino por lo menos tres polos: el polo de Rusia y sus aliados, el polo chino y sus aliados, en los cuales está China, y el polo norteamericano, europeo, occidental. Entonces esa multipolaridad es la dominante, de hecho, a nivel de todo, incluyendo la economía, y en el futuro también serán los bancos y las finanzas mundiales, y la más sensible de todas, la moneda. El dólar ya no es la moneda hegemónica, empezó a ser una moneda, digamos, igual que las grandes monedas, solo que, bueno,
todavía le quedan algunos años, 8, 10, 15 años de presencia mayor en los mercados y como moneda de intercambio, pero ya es un hecho que al rechazarlo hasta Arabia Saudita rechaza el dólar y conviene que se le paguen yuanes o usa el yuan chino para su intercambio, una vez que la India está también tratando de que su moneda valga, o los rusos, su rublo, sea ya una moneda de curso importante en muchísimos países del centro de Asia, etcétera. Bien, entonces estamos en presencia del fin de la hegemonía del dólar. Y eso no es cualquier cosa. ¿Piensas que este nuevo cambio en el mundo va a beneficiar a la mayoría de la población? No sé, pueden ser décadas de hambruna las que vengan, pero lo que había ya no va más. Vamos entonces ahora a Colombia y por último a Venezuela. Sí. ¿Cómo ves Colombia? ¿Cómo ves las elecciones que acaban de suceder? ¿Y hacia dónde va Colombia? Bueno, mira, Colombia es uno de esos terrenos donde la disputa puede ser mayor entre todos los bloques. Es un hecho que Estados Unidos ha jugado a estirarle la cuerda a sus viejas alianzas en Colombia, y que ya pretendía, la administración Biden pretendía que hasta podía tolerarse una presidencia de Petros y de los semichavistas que fueron allí a ser apaciguados por el Departamento de Estado con esta visita de la misión yanqui a Maduro. Bueno, el hecho es que estas elecciones, que ya daban por ganada los de Petro, surge de repente un personaje allí, el que fue alcalde de Bucaramanga, el señor Hernández, que pareciera que puede tener chance ahora de reunir la mayoría en la segunda vuelta. O sea, podemos tener una Colombia en disputa de los bloques políticos, y de no ser el triunfo de Petro, de triunfar Petro, mejor dicho, no está claro que sea una hegemonía aplastante, sino que media Colombia se le va en contra, y está abonado todo el terreno para volver a los viejos tiempos de la belicosidad de los bloques y a eventual guerra civil allí. Ahora, lo que es un hecho es que Colombia votó como la mayoría de los países últimamente en el mundo, especialmente América Latina, protestando y queriendo un cambio fuerte, porque tanto con Petro como con el segundo, con Hernández, los dos son grandes cuestionadores de los partidos tradicionales, de la política de Duque y en el fondo también de Uribe. Sí, porque han fracasado todos esos liderazgos. Eso es un bochinche, chicos. La política en América hispánica. Toda Latinoamérica está bajo los influjos de las corrientes más diversas y de los posicionamientos más desestabilizadores. El llamado globalismo, todas estas propuestas del relativismo moral, del relativismo en política, de asumir, digamos, híbridos de todas clases, liderazgos de nuevo tipo, han hecho estallar todo el viejo tinglado de la política tradicional, y ya prácticamente son vacíos de poder los que se instalan en todas esas naciones, desde el improvisado de Perú, que con su sombrero allí clavado era un personaje salido de la novela, pues de Sendero Luminoso y compañía, pasando por, parece mentira, pero uno de los más estables de Bolivia, que echaron a Evo, pues lo restituyeron por la inercia institucional de volver a lo que había dejado Evo, y entonces ponen a Arce, que era su ministro de Hacienda, y logra una evolución positiva. ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Y ahí Venezuela hacia dónde va? Venezuela va a una especie de país lleno de miserables, con un estado maltrecho y chiquito, de una economía dominada por las mafias, entre ellas la del narcotráfico y la de la rapiña por el consumo, el poco consumo de una población que fue diezmada en su capacidad económica. El capitalismo ha sido plenamente restituido. La economía de Venezuela es una economía empobrecida de un país que pareciera excomunista, pero en realidad fue saqueada, ¿entiendes? O sea, ¿qué es lo que le pasó a Venezuela? Que su gallina de los huevos de oro
a su gallina de los huevos de oro ante años, que era el petróleo, durante un siglo. Bueno, a esto no se le ocurrió otra cosa que torcer el pescuezo, pues tenemos allí los residuos de una economía que fue próspera y que ahora alcanza para que, bueno, los que tenían unos reales que no hayan dónde meterlos, porque todos son plata en efectivo, producto de todos los tráficos habidos y por haber, de corruptela, de saqueos del Estado y de la propia economía expetrolera, quedan entonces ociosos y montan entonces, ¿cómo se llama? Bodegones y restaurantes y más restaurantes. Pero ¿qué ocurre? Que hay 300.000-400.000 consumidores potenciales de esos bodegones y de esos restaurantes. Ya se está acabando su capacidad de llegar más allá. La propia economía redolarizada, al punto que es la moneda de curso legal, permite que aquello quede, digamos, bueno, el consumo que se salva todavía de esa deconstrucción chavista de la economía capitalista y que busca recomponerse mediante el tráfico de una pequeña cuota de la población, una pequeña parte de la población que vive en dólares y trabaja y consume en dólares. Bueno, eso puede ser 500.000, póngale 1.000.000. Ah, caramba, llegue a 1,5 millones, puede llegar de los que están cubiertos por esta nueva área del dólar, digamos, refugio, del dólar de consumo inmediato, pero que es un hecho real. Ya la gente no puede seguir creyendo que vivíamos en lo que él llamó Chávez el socialismo. Ya el estatismo se terminó, porque no hay nada que estatizar salvo los escombros de la vieja economía decacopellana. La nacionalizaron tanto y expropiaron tanto que aquella vaina voló en pedazos y quedó hecha de un erial, hecha una economía absolutamente desierta y llena de hambrunos y pedigüeños, de gente hambreada y de pedigüeños. Entonces, ¿a qué podemos esperar? A una lenta evolución de gobiernos muy despóticos que, manipulando lo que les queda de esas instituciones que inventaron, de esa república chavista, republiqueta más bien, bueno, logren entonces sobrevivir en base a los pactos que tienen con estos sinvergüenzas que dominan la llamada oposición, que no son sino acólitos y socios, digamos, podridos de esa casta burocrático-militar amponil del chavismo. Ahí estarán los Caprilitos, los Rosales, los Henry Ramos, los Leopolditos, que era la estrellita en ascenso, que convivirán con ese chavismo putrefacto y deshecho que aún administra los negocios del Estado. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer los venezolanos para salir de esta banda de delincuentes? Todo menos resignarnos, pero es un hecho que hay una laboriosa recuperación lenta de segmentos de esa economía de sobrevivencia dolarizada que puede permitir ser optimista a larguísimo plazo o a largo plazo. No voy a poner larguísimo, 2, 3 años quizá, puede haber, digamos, nuevos conflictos de las nuevas realidades sociales, porque lo que está surgiendo es, digamos, la hegemonía de esa clase adinerada y dolarizada de origen chavista y sus socios de la MUD, que acaparan 9 de cada 10 dólares de la que pudiera ser una economía para invertir en algo, y bueno, y esa sobrevivencia hambreada de la mayoría también dolarizada, que allí está pacientemente esperando un aumento de su nivel de vida, pero eso en base a un capitalismo que tarda mucho en resurgir, porque hay cero confianza para invertir y cero solidez en lo acumulado para hacer una gran capacidad de ahorro o de importaciones o de creación de nuevas industrias, etcétera. Es un país venido a menos, estamos al 10, 15, ponle 20% de la Venezuela de los años 90, 80, 90, es lo que queda es la sombra de aquella economía decacopellana, pero que está allí, como no pudieron ¿cómo se llama?, liquidarla plenamente, porque fue defendida en última instancia por los propios narcotraficantes, por los jefes del AMPA local, que son los que dominan territorialmente el país, y por esa casta de malandros que domina el Estado, y en particular las Fuerzas Armadas, que bueno, tienen allí como islotes, ¿no? En sus propias casas, en sus propias redes de importación, de sus
de su vida de paquetes traídos de Miami y de sus vuelos, así sea por la vía Colombia de Centroamérica, que por fin llegan a la dorada Florida y vuelven entonces cargados de coroto para mandar más maletas y más. O sea, esa economía de lampa dolarizada y de lampa política chavista dolarizada. Alberto, el pueblo. Alberto, a mí me gustaría que en los últimos minutos habláramos de ti, que desde muy joven te interesó profundamente la política, fuiste un apasionado de la política, creíste no solamente en ideologías, sino también en partidos políticos. ¿Es duro para ti vivir el mundo que estamos viviendo ahora, cuando se ha caído todo aquello en lo que tú creías siendo muy joven y que tú pensabas que con tu lucha y la lucha de tus compañeros ibas a cambiar el mundo? Es una pregunta muy complicada porque es como juzgarse a sí mismo. No, es una pregunta muy dura para hacérsela a una persona tan apasionada y que ha dedicado su vida a eso. Sí, pero es fácil responderla porque yo tengo plena conciencia de qué soy, qué ocupé y qué ocupo. El grueso de mi vida política, militante y mis ideologías es un tributo a la idiotez humana. ¿Sí? Reivindicar el socialismo, como fue en los años de mi juventud, o de la militancia revolucionaria, etc., son sencillamente atavismos juveniles inútiles completamente y que coexistían con todas las prédicas también ilusorias de los demócratas. Sí, pero tú lo hacías porque creías en eso, no lo hacías por creía en eso, por supuesto, no lo hacías por poder. Entonces, ¿qué ha significado eso? ¿Qué ha significado descubrir que todo eso en lo cual tú creías que eras pasión, que lo hacías y que arriesgabas tu vida inclusive por eso, resultó que no funcionó? Sí, pero tampoco funcionó Betancourt, ni León, ni Caldera, y los socialcristianos, y los adeptos. Todo ese mundo quebró, también el que yo defendí. O sea, todas las ideologías fracasaron. Eso no te duele, eso no duele en el fondo. Duele, no, sencillamente hay que constatarlo, eso es una realidad, quieras o no quieras, eso fue lo que sucedió. Ahora, el testimonio que uno pueda dar de sus ideas, por momentito, pero tampoco es para echarse a morir. Hay ideas que uno fue ganando mientras tanto y que son el motor del ánimo político que yo sigo conservando. Son ideas de idear un sistema republicano de gobierno, que es el viejo sueño libertario, es el liberalismo en la economía que definitivamente traería prosperidad, como está demostrado. Cada vez que estatizan mucho, arruinan todo. Cada vez que liberalizan cualquier economía, hay oxígeno de la libre competencia y de la concurrencia de ideas y de proyectos personales y sociales, y los países se recuperan. Yo vivo de la ilusión ahora de que mi país pueda ir hacia una senda de liberalismo económico y de reconstrucción del eje republicano de gobierno para hacer posible una democracia donde podamos coexistir muchas corrientes, etcétera. Ahora, eso por ahora pareciera utópico y lo es, pero puede ser la única posibilidad real que le quede a los que queramos seguir defendiendo las libertades, porque lo otro es la noche horrorosa del totalitarismo, que felizmente ya no está tan presente en nuestra vida porque fue derrotado. Curiosamente, hubo factores espontáneos en la economía y en la sociedad venezolana que derrotaron ese totalitarismo. Mira, el más pasivo pero el más costoso de todo, que fue emigrar 4, 5, 6 millones de venezolanos, constituyó un hachazo en el mero centro, chico, de la cabeza del chavismo como régimen político. Es un régimen fracasado por definición que los venezolanos no toleramos, y siguió el mercado negro o la pelea contra el control de precios o la pelea contra los privilegios, etcétera, lo que terminó triunfando, pero triunfando en esta cosa amorfa, donde el gobierno se retiró de la pelea, pero la oposición no busca sino ver cómo rescata algo de sus pequeños poderes, de sus miserias que quieran compartir con el chavismo, y vemos esta especie
de país sin fronteras internas, sin fronteras sociales, sin fronteras de derechos, sin fronteras legales, sin fronteras institucionales. Es una masa amorfa de un ex país dominado por mafias, las mafias del gobierno y sus socios de la llamada oposición. Eso me imagino que va a cambiar. Ahora en el exilio, ¿qué es lo que sueles añorar? ¿Qué es lo que Venezuela añora? ¿Qué es lo que añoramos? Lo que tú añoras. Yo quiero volver, chicos, porque ya estamos en nuestra edad de merecer, digamos, un descanso eterno, y entonces habrá que... ¿Pero a qué país quieres volver? ¿A qué país quieres volver? Bueno, al que quedó, al que está quedando, o al que nos van a dejar los chafarotes estos del gobierno y de la oposición. Ojalá sea un país que haya logrado otra vez reponer algún margen de libertades, donde haya derecho a volver y que no te agarren. Yo todavía creo que si vuelvo me agarran preso y me envainan. Entonces, bueno, por lo menos que cambie esto de que uno pueda volver a Venezuela cualquier año de esto. ¿Crees que vas a vivir para regresar al país que, aunque no sea exactamente el que tú has añorado y por el cual has peleado toda tu vida, sea un país mejor? Yo no creo que ya sea mejor de lo que fue en nuestra edad, digamos, joven, etcétera. Teníamos un sueño de país, aunque fuera desigual y contradictorio, etcétera, y eso lo convirtieron en una masa ruinosa de industrias desaparecidas, de comercio reventado, de libertades reventadas, de régimen político en absoluta decadencia y descomposición, y sin embargo uno quiere volver a esas cosas, a esos intangibles de lo que uno cree que pudiera volver a, no a ser feliz, pero sí a disfrutar de algo de lo que quedó. Pero eso es un sueño con el que uno perfectamente puede morirse en el exilio también. No hay urgencia en Napoleón. Aquí la única urgencia ya pasó la hora de las urgencias de querer volver con algún vigor a construir algo nuevo. Ya no queda ni siquiera la ilusión de querer algo nuevo. Lo que queremos es que se termine de morir lo que había. Y eso puede llevar algunos años todavía. Felices aquellos que no es que creyeron en el país, pero creyeron en ellos mismos y tuvieron la paciencia infinita para guardar unos recursos, unos reales, para no vender lo poco que tenían, y ahora son una capa de empresarios esforzadísimos que han hecho frente, digamos, a la etapa esta que ya empezó y que buscan entonces volver a invertir en algo que les permita subsistir con dignidad. Bien, pero eso es un tema medio filosófico y medio esotérico ya. No, me gustó, lo que más me gustó fue el Franceschi, aunque le cuesta hablar de sus cosas privadas y sus sentimientos. Franceschi, un abrazo, sabes que te queremos y gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿sí? Cuando quiera volvemos.